¿Vas a participar del concurso de oposición? Este video es para ti. Hoy te vamos a presentar cómo resolver otro tipo de problemas de los que se plantean en el concurso de oposición. Veamos este problema. En un torneo nacional quedaron como finalistas las provincias Santiago, La Romana y Montecristi, en los deportes de fútbol, béisbol y básquetbol, teniendo como parte de sus jugadores a Felipe, Antonio y Orlando, los cuales vestían uniformes de colores rojo, azul y verde. Preguntas para este problema. ¿De qué color es el uniforme de Felipe? ¿Qué deporte practica el equipo que enfrenta a Montecristi? ¿Cuál es el color del uniforme del equipo de Santiago? ¿Cuál es el color del uniforme del equipo en el que juega Antonio? ¿Qué deporte practican los que poseen el uniforme azul? El trabajo consiste en responder las preguntas planteadas anteriormente, considerando las pistas que se te presentan a continuación. Visto el problema, parecería que solo se trata de hacer una tabla y que todo está ordenado, pero no es así. Lleva un poco más de pensar, analizar y ordenar. Vamos a resolverlo. Felipe es jugador del equipo de béisbol. Esta es una de las pistas. Las siguientes pistas son: los integrantes de la Romana usan uniforme de color rojo. El que juega fútbol posee uniforme azul. Antonio pertenece a los jugadores de Montecristi. Los que tienen uniforme verde juegan básquetbol. Entre los jugadores de la Romana está Felipe. Los jugadores de Santiago juegan fútbol. Lo primero que vamos a hacer para resolver este problema es crear una tabla con los datos que debemos ordenar de acuerdo con las pistas proporcionadas para luego poder responder las preguntas que se nos formulan. Esta primera etapa corresponde a identificar los datos confirmados para comenzar a trabajar con las pistas. Los primeros datos confirmados que vamos a ordenar son los nombres de las provincias. De esta manera, aunque las pistas lleguen en un orden, nosotros debemos trabajar con el orden de datos que nos permitan ir asegurando informaciones. En este momento, trabajamos con las pistas 2, 4, 6 y 7. Ellas hacen referencias a datos que ya tenemos como seguros. Pista número 2. Los integrantes de la Romana usan uniforme color rojo. Pista número 4. Antonio pertenece a los jugadores de Montecristi. Pista número 6. Entre los jugadores de la Romana está Felipe. Pista número 7. Los jugadores de Santiago juegan fútbol. Procederemos a colocar cada dato en la tabla según como corresponde desde cada pista y el resultado es este. Segunda etapa. Pasamos a las siguientes pistas que tienen datos más genéricos y que para ser ubicados se requiere tener algunas seguridades que ya identificamos con las pistas anteriores. Pista 1. Felipe es jugador del equipo de béisbol. Pista 3. El que juega fútbol posee uniforme azul. Pista 5. Los que tienen uniforme verde juegan básquetbol. Una vez más, ordenamos los datos en nuestra tabla y esto es lo que obtenemos. En la tercera etapa, llenar los espacios que han quedado en blanco para este caso solo nos hace falta el nombre de Orlando como jugador de fútbol. Y así completamos nuestra tabla. Luego de completar nuestra tabla nos dirigimos a las preguntas. Pregunta número 1. ¿Cuál es el color del uniforme del equipo en el que juega Felipe? Es fácil encontrarlo porque ya tenemos nuestra tabla formulada. El color del uniforme es rojo. Pregunta número 2. Deporte que practica el equipo que se enfrenta a Montecristi. Ese deporte es el básquetbol. El equipo que los enfrenta practica su mismo deporte. Pregunta número 3.
Color del uniforme del equipo de Santiago. El equipo de Santiago tiene color de uniforme azul. Pregunta número 4. Color del uniforme del equipo en el que está Antonio. Ese equipo tiene color verde. Pregunta número 5. ¿Qué deporte practican los que tienen el uniforme azul? Por supuesto, fútbol. Y de esta manera tenemos el problema solucionado, las preguntas respondidas con la siguiente información.